A ver, están solamente 4 estudiantes, espero que ya se junten los demás. Bueno, les doy la bienvenida. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a continuar con el principio de la igualdad animal. Paolita, buenas, ya le puse en la lista. Gracias. A ver, entonces, estamos, estamos en la sección 9.6.1. Bien, la clase pasada vimos cómo definía Lorenzo, cómo caracterizaba un animal, reconoce que tiene derechos y en ese sentido se puede considerar que él es un animalista. Vimos que la naturaleza no tiene derechos y eso porque no le podemos pedir que no haga terremotos, erupciones y otras cosas, porque tampoco podemos castigarla. No tiene sentimientos como para, o intereses como para poder sentir un castigo. ¿Sí? Bien, recuerden que uno de los fundamentos para reconocer que los animales no humanos tienen derechos es que son miembros de la sociedad y, es decir, pertenecen a la misma comunidad que nosotros. Perdón, estoy viendo, ya, Ione creo que abandonó y regresó otra vez. Él decía que hay dos fundamentos para reconocerles derechos a los no humanos, a los animales no humanos. Uno es que son miembros de nuestra sociedad, por la cual esta eh, resulta ser una sociedad interespecífica y no simplemente o puramente humana. Anita, le acabo de poner en la lista, bienvenida. Y el segundo fundamento de que los animales tienen derechos es que tenemos un parentesco con ellos por la evolución biológica. Lorenzo, en algún otro escrito, habla de precisamente los derechos y obligaciones de nuestros hermanos inferiores. Bien, decíamos que una tercera razón para reconocerles derechos es que les imponemos obligaciones. Y por ese principio de correlatividad entre derechos y deberes, entonces si tienen deberes, también tienen derechos. ¿Sí? Entonces voy a resumir eso. Lorenzo dice que hay dos fundamentos de los derechos animales. Bien, y aparte de estos dos fundamentos, añado una tercera razón, que es la de que los animales también tienen deberes.
Bien, no puede haber un sujeto que esté bajo la validez, bajo la vinculación de deberes, si es que a la vez no goza o no disfruta de derechos, ¿sí? Entonces, si nosotros les ponemos obligaciones y prohibiciones, a esas normas les corresponde también reconocerles derechos, ¿sí? Entonces, por eso va esta flecha desde los deberes hacia los derechos, como una tercera razón que justifica esa afirmación de que los animales que conviven en nuestra sociedad, sea como mascotas o en cautiverio, como es el caso de los animales del zoológico, tienen derechos. Bien, entonces, fíjense lo que acabo de decir. No estamos, Lorenzo no cree que todos los animales que estén en nuestra sociedad merezcan ser sujetos o titulares de derechos. Por ejemplo, los insectos o las ratas, ¿sí? No tienen derechos. Nosotros no tenemos a pulgas, a cucarachas como mascotas, ni tampoco a rata, a menos que sea puede ser, por ejemplo, una rata blanca. Ahí sí, que tiene su casita o, digamos, su jaula y pasa en el cuarto de alguien que vive en la casa. Puede ser un hijo, una hija. Eso es diferente. Ahí esa rata es mascota, ¿sí? Pero caso contrario de aquellas ratas que invaden nuestra casa, esos animales no tienen derechos, ¿sí? Bueno, entonces, finalmente quiero terminar esta sección expresando cuál es la posición que tiene Lorenzo con respecto a lo que estaba acá. En realidad, recuerden, Lorenzo está contra la igualdad animal si se entiende que los derechos de los animales no están subordinados a los derechos humanos. Bien, estaba diciendo que según el animalismo radical, hay que superar el especismo, en el sentido de que la especie humana sería superior a las otras especies de animales no humanos, y que el especismo sería equiparable al racismo, al sexismo o al clasismo. A ver, eso es lo que piensan los animalistas radicales, y es lo que dice el principio de igualdad animal. Bien, entonces, fíjense, detrás de lo que hace el animalismo radical, digo, esta palabra es fundamental, no es cualquier animalismo, sino una versión extremista del animalismo. Él reconoce que discriminar a otros animales
frente al ser humano sería casi semejante a la discriminación por raza, sexo o clase social. ¿Sí? Piense, por ejemplo, lo que sucede en la India, en una sociedad de castas. Ahí no puede haber movilidad. Hay ocupaciones que son para ciertas castas. Por ejemplo, la de realizar limpieza, puede ser lavado de ropa, la de cremar los cadáveres de los difuntos. ¿Sí? ¿Qué más? Cosas por el estilo. Si es que hay gente que ocupa el último escalón de esa jerarquía social, a los que se les llama los intocables, que ni siquiera hay cómo tocarles el cuerpo. Entonces, como si fuera algo inmundo. Discriminación de ese tipo sería similar a la que el especismo está pretendiendo hacer entre animales no humanos y los seres humanos. ¿Sí? Lorenzo se declara a sí mismo como especista, no está de acuerdo, no puede ser que los derechos, la igualdad de derechos se la extienda a animales no humanos. Lo máximo que se puede conceder a seres humanos que sean diferentes por una de estas categorías, si estamos aquí hablando simplemente de sexo, clase o raza, ¿sí? Entendamos en el buen sentido, es igualdad de derechos, pero esa igualdad no se puede extender a los animales no humanos. Entonces, esa es la posición de Lorenzo. Bien. Entonces, en la medida en que una mascota o otros animales que viven en nuestra sociedad no son iguales a otros humanos que se diferencian por estos tres aspectos y por ello, a ver, perdón, voy a repetir la razón por la cual cree que la pretensión de los animalistas radicales es exagerada, sobredimensionada y prácticamente imposible. ¿Sí? Lo máximo que uno puede conceder a otros seres humanos que son diferentes por clase social, raza o sexo es igualdad de derechos, pero esa igualdad no se puede extender a animales no humanos. ¿Sí? Entonces eso es lo que puse acá. ¿Sí? Bien, entonces Lorenzo acepta que nosotros los humanos discriminamos a los animales, los dominamos, somos una especie dominante, los otros animales están dominados, no llega
su animalismo no llega a tanto como para poner al mismo nivel en cuanto a respeto a los derechos, a los animales no humanos y a los humanos. Profe, disculpe, yo también me acabo de unir hace unos 5 minutos. ¿Ya, Giancarlos? Ah, No, Agustín. Agustín. Ya, perfecto. A ver, acabo de ponerle a Leonardo. ¿Alguien más me falta? Giancarlos. ¿Giancarlos está aquí? Sí, Ahí profe. está. Ya, perfecto. Ya. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si hay un espacio. Ya, por supuesto, sí, le escucho. Es con respecto a esta discriminación que Lorenzo Peña, que usted está mencionando acerca de Lorenzo Peña, ¿Sí? sobre los animales no humanos. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que sucede, digamos, en las culturas de India, por así decirlo de alguna manera, donde veneran a la vaca, si no estoy mal? Ya, pero, Digamos, la vaca en estas culturas también es discriminada como animales no humanos o tiene un símbolo especial. a ver, pero usted me está poniendo más bien un ejemplo, ¿no? Si es que, a ver, no conozco no tengo tanta información como para responder adecuadamente a su pregunta, pero imaginémonos que, a ver, la siguiente situación, ¿sí? Pongamos un escenario en el que la vida de la vaca tiene que sopesarse frente a la vida de un ser humano. No puedo describirles la situación en detalle, pero más o menos imaginemos una circunstancia en la que una persona está en un carro yendo por la carretera y de repente sale una vaca. Supongamos que al un lado está el precipicio, a ver, y no, digamos, a mano derecha está una especie de, a ver, ¿qué podemos decir? Tal vez una zanja o algún obstáculo que impida que el carro se haga a un lado. Entonces, imaginémonos, quizás el ejemplo no es tan apropiado, pero les pido que utilicemos la imaginación para ponernos en esa situación de que hay un conflicto que tiene un dilema que tiene los siguientes dos brazos. Una opción es matar a la vaca para que se salve el chofer, o al revés, sacrificar al ser humano para salvar a la vaca. ¿Qué harían ustedes? Si es que no se puede salvar ambas vidas y hay que sacrificar a una de ellas, según el animalismo radical, la vida de la vaca sería tan valiosa como la vida del ser humano. Lorenzo está en contra de eso, ¿sí? A ver, pero yo no sé realmente cuál es la obligación que tiene un hindú con respecto a la vida vacuna, pero un animalista radical defendería que a primera vista, o si quieren ustedes de antemano, el ser humano no tiene más derecho que la vaca para ser salvado, ¿sí? Lorenzo Peña decididamente está aquí en que en ese caso que yo les he descrito, la opción que debería hacerse es sacrificar a la vaca para salvar a un ser humano. No sé, ¿qué dicen ustedes? Podemos hacer
hagamos un sondeo de opinión. Están 9 estudiantes y mitad más uno sería 5. ¿Están o no de acuerdo con que debería salvarse a la vaca el matar a la vaca, tomar la vida de la vaca para salvar a un humano? Bien. ¿Sí está clara la pregunta? ¿Sí? Espero que sí. A ver, hagamos una votación. Por favor, vamos a la primera opción. ¿Quién está de acuerdo con que debería matarse a la vaca en esas circunstancias que yo he dicho? Si es que no hay más que 2 opciones, o muere la vaca o muere el ser humano, ¿sí? ¿Qué es preferible? ¿Qué es mejor? O al revés, para expresarnos positivamente, ¿qué se debería hacer? ¿Salvar a la vaca o salvar al ser humano? Cuando no es posible salvar a ambos. ¿A quién damos la vida? El derecho a la vida. ¿Tiene la vaca y el ser humano igual derecho a la vida? ¿O en caso de que haya conflicto, habrá que preferirse al ser humano? Ese es el problema, ¿sí? ¿Quién está a favor de que muera la vaca para salvar al humano? Por favor, vayan pronunciándose en voz Yo, alta. ¿Sí? ¿Quién? Digan su nombre. yo, Ya, yo, Agustín, Agustín. 1. ¿Y a quién más? Solo Agustín. ¿Alguien más? Yo No. también. Ana. Ya, ya, Anita, 2. Ya, gracias. ¿Quién más? Yo, profe Leonardo. Leonardo, 3. Gracias. Estamos con 3. ¿Alguien más? Parece que no. Bien, vamos. ¿Quién está en contra de que muera la vaca para salvar al humano? Entonces, verán, si decimos que, supongo que el no matar a la vaca significa que muera el ser humano para salvar a la vaca. Eso es lo contrario. Hay esas 2 opciones, ¿sí? A ver, matar la vaca, no. Entonces, que muera el humano. ¿Quién está a favor de esta opción? Alce la mano. O bueno, pronúnciense, por favor. ¿Habrá alguien? Profe, lo que pasa es que yo estoy como indeciso, Ya, por supuesto, hay esa tercera opción. Sí. pero es referente con el sentido de la cultura, digamos, donde nos desenvolvemos. A ver, Porque, póngase, estaba a ver, ahorita, pero porque verá, en la India dice que estos animales son símbolo de fecundidad y maternidad, entonces son hasta amparadas y sagradas ante la ley. Entonces, en este caso, digo, yo como ecuatoriano, digamos, no tendría problema con que se mate a la vaca, pero creo que los hindús estarían en otro dilema. ya, ya. Denme un minutito, regreso enseguida.
Ya, disculpen. Hubiera querido que continúen ustedes el diálogo. A ver, Giancarlos, usted presenta dos dificultades. Una de ellas es tal vez el relativismo. Usted puede decir, para un ecuatoriano está bien que se mate a la vaca, pero para un hindú no. A ver, usted puede decir como ecuatoriano, él podría estar a favor, pero si es que fuera hindú, cambiaría de opinión. A ver, Claro. ya, pero ahora yo le pediría que, ahora veamos el otro, usted mencionó que incluso las vacas están protegidas jurídicamente. Ahora, dejando de lado ese hecho de que por ley en la India, no hay cómo matar una vaca. A ver, pero incluso pongámonos en esa situación de que igual acá, no creo que nosotros, por ejemplo, aquí en Cuenca o en Ecuador, no creo que podamos matar a una mascota sin ninguna razón, porque nos da la gana. No creo. ¿Sí? Entonces, suponiendo que realmente la vida de una vaca esté protegida por la ley, de modo que si le atropello a la vaca y como resultado muere, ¿sí? Puede ser que simplemente del golpe se cae al suelo, recibe un mal golpe y queda muerta, ¿sí? Ahora, ¿sería eso preferible? O al revés, ¿trataría usted de evitar matar a la vaca y por lo tanto moriría usted o moriría el chofer? No hace falta que nosotros nos pongamos en la situación del chofer. Podemos ser nosotros una tercera persona, ¿sí? Que simplemente estamos considerando qué debería hacerse, ¿sí? Independientemente de quién es el chofer, ¿sí? Digamos, es una persona desconocida, no tenemos nosotros, ni somos nosotros el chofer, ni tampoco es un amigo, un familiar, un conocido nuestro. Es simplemente un ser humano cualquiera frente a una vaca. Ahora, la circunstancia que usted pone, Giancarlo, es la de que esa vaca tiene también derecho a la vida. Lo que yo estoy tratando de discutir es a ver, no discuto, a ver, bueno, podríamos discutir si tiene derecho o no a la vida. A ver, amplíe un poquito más la información que ustedes tienen. Lorenzo Peña es vegetariano y una de las razones que él tiene es que el trato que se les da a los animales de los cuales se saca carne para consumo humano es muy cruel. Él ha visitado en China, ha tenido la oportunidad de visitar mataderos por ejemplo, de cerdos, ¿sí? Y ha sido una experiencia que en parte fue la causa para dejar de comer carne, ¿sí? Los animales sufren pero sin embargo, Lorenzo cree que no hay cómo, por lo menos en este estadio de desarrollo humano o de la conciencia social, no hay cómo prohibir el consumo de carne. Eso vendrá
a futuro, hay razones para dejar de comer carne. Una de ellas, Lorenzo lo dice, no sé si fue en un mensaje de Facebook, que si se dejara los pastizales que son para comida del ganado, en vez de asignar esos terrenos a pastizales, a cultivar hierba, más bien si se sembrara cereales, acabaría el hambre en el mundo, ¿sí? Bueno, hay razones para dejar de comer carne. Lorenzo cree que los derechos que tienen los animales o el trato que le vamos a dar a los animales está supeditado al bien común humano. Ahora, entonces, Lorenzo no tiene problema en reconocerles derecho a la vida, pero ese derecho está subordinado al bien común de los hombres. O sea, no puede ser que un animal tenga tanto derecho a participar del bien común como lo tiene un ser humano. ¿Sí? A ver, entonces, volviendo al caso de la vaca, sabemos que tiene derecho a la vida, pero el hombre también tiene derecho a la vida en caso de que esos dos derechos entren en conflicto. ¿Qué se deberá hacer? Entonces, pero fíjense que la pregunta que yo hago es general. No estoy diciendo qué haría un ecuatoriano, qué haría un hindú. Estoy hablando en términos no relativos. Ustedes, si son relativistas, pueden decir la pregunta está mal formulada y por lo tanto no se puede responder. Ustedes pueden decir, ¿a quién está preguntando? ¿A quién se dirige la pregunta? ¿Es a un hindú o es a un ecuatoriano? Yo trataría tal vez de hacer ver que la pregunta sí tiene sentido, independientemente de la relatividad a una determinada cultura. Fuera de la India, ¿la vaca tiene derecho a la vida o no? Hablemos de Ecuador. Quizás, no sé si Giancarlo, si me permite usted que dejemos el caso de la India a un lado y pongamos este caso en el Ecuador, o para ustedes la respuesta que usted da depende de que consideremos ese relativismo de en qué país estamos. No, profe, podemos abordar otra cultura. Lo que pasa es que yo tenía ese conflicto debido a esa cuestión que le mencioné sobre el cuidado y este aspecto sagrado que se tiene con las vacas. Pero podemos pasar a otro contexto. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver, estamos acá. Tengo 3 personas que están a favor de que se debería matar a la vaca para salvar al ser humano. Yo les pregunto, ¿quién está en la segunda posición? A ver si hay uno por lo menos. A ver, y Giancarlo le pusiera aquí, ¿no es cierto? ¿O no? Es que ahí se presenta, recuerda lo que yo le dije que estaba indeciso y es efectivamente por el relativismo que estaba pensando. Ya, por supuesto. Verá, tomemos esta tercera posición, la que está con signos de interrogación, que podemos interpretarlo como duda. Recuerden, el escéptico, etimológicamente, skeptomai significa investigar a fondo. Es como la actitud que tiene Sherlock Holmes, que saca una lupa, tiene un metro para medir, cosas así. Él ve ahí un polvito
en el suelo, recoge, pone en una caja y ve lo que los otros no ven. El escéptico es el que pide más tiempo para investigar más, ¿sí? Entonces, ya. Pero regresemos acá. ¿Alguien de ustedes cree que debería salvarse a la vaca, matar al ser humano, sí o no? Nadie. Nadie. Y entonces estamos 3 de 8. Ya se fue alguien más, perdió la conexión. ¿Qué significa entonces? 5 más están acá, indecisos. Creo que no hay más, no queda más, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, en parte, este resultado se puede tomar como un pequeño indicio, no digo garantía, sino un leve indicio de que posiblemente la posición de Lorenzo esté correcta y la de que los animalistas radicales no lo están. Obviamente, no estoy sugiriendo que los problemas filosóficos se resuelvan por votación, lejos de eso, sino solamente para poder identificar cuál es la posición de cada uno de ustedes y el poder dialogar tomando una posición, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, Lorenzo decididamente está dentro de la... Pero les digo, el caso que yo les puse es realmente extremo, tal vez imaginario. Bueno, quizás no lo es. Seguramente en las carreteras morirán muchos animales. Se sacrifican a otros animales no humanos en vez de al propio chofer. Ahora, si es que, y permítanme si es que cambio un poco el escenario de la pregunta. A ver, ¿qué pasaría si es que la persona que está manejando es cada uno de nosotros? Si yo les pidiera a ustedes que personifiquen ese dilema y que es o la vida de la vaca o su propia vida, mi vida, la vida de Abraham, la de Allison, la de Yone, etcétera, ¿estarían dudando? Aquí hay 3 compañeros que decididamente con el dolor del alma, o sea, no es tampoco una situación fácil de hacerla a sangre fría, con toda la pena, el sufrimiento que va a significar ese resultado, ¿sí? Sabiendo que estamos actuando en alguna medida o de alguna manera violando un derecho a la vida que tiene esa vaca. Sin embargo, pondrían la vida de cada uno, la de cada uno, Agustín, la de Agustín, Jonathan, la de él, y así. Anita, su vida, Paulita, la suya. ¿Creerían ustedes que habría que salvar la vida de la vaca? ¿Poner la vida de la vaca por encima de la vida de cada uno de ustedes? ¿Sí? No me respondan. O si es que quieren, háganlo. Pero a veces nosotros cambiamos de opinión cuando somos nosotros las personas involucradas en el problema en cuestión, ¿sí? Bueno, a ver, quisiera avanzar más.
Este tema de los derechos de los animales es muy importante. Agradezco a Giancarlos que nos dio la oportunidad de dialogar un poco. Y no sé si tal vez algún último comentario antes de empezar con el próximo tema. Sí. Profe, sí, tengo otro cuestionamiento. Ya. Usted puso el ejemplo de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, yo, digamos, nos ponemos en la posición del chofer y tenemos que escoger entre, o bien, salvar a la vaca o salvar a un individuo. Pero este individuo, digamos que no es bueno para el desarrollo de una sociedad. Yo qué sé. Un malhechor. Un asesino, etc. Ya. Ya, exacto. Entonces, ahí cambia el sentido o la orientación de la pregunta. O sea, cambia este modo de ver esta cuestión del animalismo. Ya. Muchísimas gracias, Giancarlos, por su pregunta. Fíjense que cuando puse el escenario inicial, estaba hablando de un hombre cualquiera, bueno o malo, blanco o negro, varón o mujer, que sea un rico o pobre, eso no importaba. Y ahora digo que sea inocente o culpable, que sea bienhechor o malhechor. No importa en qué condición esté el ser humano. Puede ser el peor criminal que no se merece que se le quite la vida para favorecer la vida de una vaca. Lorenzo no cree que haya una justificación. Ni siquiera considerando las consecuencias benignas o perjudiciales que puede tener la conducta de un ser humano con respecto a la sociedad para tomar una decisión en este dilema. Supongo que incluso si es que estuviéramos frente al criminal, al peor criminal de la historia, pongamos un Hitler, por decir algo, o un violador en serie que ha matado a 100. Y al otro lado tenemos a una inocente vaquita. ¿Quién merece ser salvado? Lorenzo no creo que diga, o podemos consultarle por si acaso para no responder por él, pero dudo mucho que diga que tomemos la vida del asesino. Sería interesante el dilema. Le voy a hacer esta pregunta a nombre suyo, Giancarlos, pero sospecho, no tengo tanta duda de que diga, incluso el más malvado no puede recibir la muerte cuando este destino que le cae sea para salvar a una vaca. No creo que Lorenzo ponga la vida de una vaca por encima de la vida del peor criminal. Puedo estar equivocado. Voy a hacer la pregunta. Muchísimas gracias, Giancarlos, por el poner estas situaciones que nos pone a prueba si valen o no los principios que estamos aquí estudiando. Esa es la manera de ver hasta dónde uno es capaz de llevar su teoría. Una teoría puede ser aceptable, satisfactoria o no, en parte dependiendo de las consecuencias. ¿Qué se sigue de esa teoría? ¿Sí? Y precisamente esto me parece un caso paradigmático de defensa de un principio, como puede ser la de negar derecho igual a la vida entre un humano, cualquiera que éste sea, frente a otro animal no humano. Bueno, chicos, se nos acabó la hora.
El- Les agradezco por su presencia y nos estamos viendo la próxima semana. Voy ahora sí, este fin de semana les habilito el e-virtual. He de poner como plazo último para que se igualen el próximo miércoles. Entonces, quien no lo ha hecho, espero que nadie esté en esa situación, quien todavía no ha hecho las lecturas, que es hasta la próxima semana, igualense, ¿sí? Bueno, muchas gracias, una buena tarde y buen fin de semana. Gracias, profe.